El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos estudiando respecto al anticristo. Los términos que el apóstol Juan utilizó para describirlo son el anticristo, muchos anticristos y el espíritu del anticristo. Los encontramos allí en 1 de Juan 2, 18 al 22, 1 de Juan 4, 3 y segunda carta de Juan, versículo 7. Muy bien, ahora prosigamos con nuestro estudio teniendo en mente que el hombre de pecado y el anticristo son la misma persona. La primera vez que el apóstol Juan menciona la frase, la utiliza tanto para el singular como el plural. En el capítulo 2, versículo 18 de su primera epístola. Es bien interesante, con respecto al anticristo, Juan dice que vendrá, y luego añade en el versículo 18, así ahora han surgido muchos anticristos. El primer término es el último anticristo, y como es la última vez que se menciona, entonces son los últimos días y Juan nos recuerda que pronto viene. Por otra parte, los muchos anticristos son los precursores del anticristo. La presente dispensación comenzaba en el tiempo de Juan, pero ahora, con unos 2000 años de historia de la Iglesia detrás de nosotros, es obvio que los anticristos han aumentado su número. Y debemos recordar que el mismo Señor dijo que ni los hombres ni los ángeles saben la hora exacta de su venida, que el último período que precede al regreso del Señor está en curso. El último tiempo será el día de Cristo. Para comprender el significado de la palabra anticristo se necesita una comprensión más clara de la doctrina. El prefijo griego anti presenta dos ideas: en contra de o opuesto a, y la otra idea es en lugar de. El anticristo desafiará a Cristo y negará que Él sea el Cristo de Dios. Está en contra de Cristo. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El artículo definido, él, aparece antes de la palabra mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Vemos que el anticristo personifica todo lo que es falso. Negar que Jesús es el Cristo es una mentira, y el que la promueve es el padre de la mentira. La palabra Cristo significa el enviado, el Mesías. Por lo tanto, la doctrina del anticristo es una negación de la unidad esencial y eterna del Dios hombre. En estos versículos, cualquiera que niegue que Jesús es el Cristo, el Hijo eterno y el ungido del Padre, es un representante de lo que será el anticristo. La tragedia es que muchos de los que niegan la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su sacrificio sustitutorio, su resurrección corporal, su regreso, eran en un tiempo parte del grupo de los creyentes profesantes. Hicieron votos solemnes de perseverar y predicar la doctrina que ahora niegan. Una vez estuvieron en la cena del Señor con los hijos de Dios y confesaron ser verdaderos hijos de Dios, pero Juan dice en su primera epístola, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Las personas que son verdaderamente salvas tienen la unción, la presencia del Espíritu, de acuerdo a 1 de Juan 2:20. Esto significa la unción del Espíritu Santo, nuestro bautismo en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 12:13. Por lo tanto, pertenecer verdaderamente a Dios es ser genuinamente salvo, habiendo sido bautizado por el Espíritu Santo
e introducido en el cuerpo de Cristo. Además de la unción para pertenecer, tenemos la unción para saber, en 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta puede parecer una declaración extravagante. Dice, conocéis todas las cosas, pero observada en su contexto es comprensible. Juan está contrastando la verdad con la mentira, y él identifica la mentira como la negación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y al mentiroso como aquel que hace la negación. Pero el Hijo de Dios tiene refugio en él, el único que conoce todas las cosas, aun las del Espíritu Santo mismo. De modo que un bebé en Cristo tiene el testimonio del Espíritu Santo en él y conoce quién es Jesús. El verdadero cristiano posee el verdadero conocimiento de Cristo, mientras que el anticristo niega los hechos relacionados con Cristo. El creyente puede no ser capaz de explicar las enseñanzas teológicas y doctrinales respecto a Cristo, pero él conoce a Cristo experimentalmente y sabe lo que el Salvador ha hecho por él. Por lo tanto, él nunca podría negar al bendito Señor Jesús. Cualquier religión que niega la verdad que Cristo es Dios es del anticristo, es del diablo, y no creo que ninguna persona que sea verdaderamente salva pueda llegar a negar que Jesucristo es Dios. Cualquiera que haya hecho profesión de fe por el Señor Jesucristo y luego lo niega, yo creo que nunca ha nacido de nuevo. Esto es obvio en la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que dice ser cristiana y que no creen que Jesucristo sea Dios. Ahora, el hecho de decir que son cristianos no los convierte en cristianos. Uno se convierte en cristiano en el momento en que cree en el Señor Jesucristo. Este hecho está más ampliamente enfatizado en el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 3. Allí leemos y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El hermano Guy H. King hizo un comentario interesante respecto a 1 de Juan 4:2 y me ha ayudado a apreciar más a mi Señor. El versículo dice lo siguiente, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Permítame recordarle que Jesús es el nombre humano de nuestro Señor y Cristo es el título de su deidad. El ungido de Dios viene a ser el Mesías, el Salvador, el Rey prometido. El capítulo 5 y versículo 1 apoya esta interpretación. Y la pregunta con la que se puede probar a cada espíritu que dice ser Dios es, ¿qué piensa usted de Cristo? Amigo mío, esa es la pregunta básica. Pregunte a cualquier hombre o mujer lo que piensa respecto a Jesucristo, y si tal persona no cree lo que la Biblia enseña, que Cristo es el ungido de Dios, Dios mismo manifestado en carne, entonces esa persona está bajo el control y dirección del espíritu del anticristo. Vamos a leer nuevamente el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo negará la verdad respecto a Jesús, que Él es Dios. El anticristo no niega al hombre histórico, Jesús de Nazaret, sino que niega que Cristo sea el Mesías, el ungido de Dios. Amigos, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Lo que ha sido preanunciado respecto al último tiempo puede ser claramente visto en nuestros días. Hoy hay anticristos. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Podemos comprobarlo porque prevalece un nuevo pensamiento y hasta un nuevo evangelio y un nuevo evangelismo. Ayer algunos de ellos estaban con nosotros y parecían ser uno de nosotros. Hoy algunos de ellos están negando las verdades esenciales de nuestra histórica fe cristiana. El modernismo, o como quieran llamarlo, ha penetrado en algunas de nuestras grandes denominaciones y Jesucristo está siendo negado actualmente.
Vamos a leer 2 Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si alguna vez hubo una razón para que los creyentes demostraran su amor por otros, aquí está una. Muchos engañadores están conduciendo a la gente al error. Su principal negación es que Jesucristo no ha venido en carne. Ese es el sistema anticristiano, el precursor del anticristo. Niega la encarnación de Dios, el Hijo Eterno, en la persona del Señor Jesús de Nazaret. Ese error es fácilmente identificable, amigos queridos. Cuando un hombre niega que el Jesús humano es el Cristo divino, es un anticristo, una parte del sistema anticristiano. Ahora, la apostasía en la tierra tendrá su consumación final en el anticristo que perseguirá el dominio universal del planeta. Recuerde que esto sucederá después que Jesucristo lleve a la iglesia verdadera al cielo. Recordemos que Satanás ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo durante la tentación en el desierto. Leemos Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, si alguien se pregunta cómo Satanás obtuvo el gobierno, el poder en la tierra, recordemos la historia de la caída de nuestros primeros padres. El dominio de la tierra había sido dado a Adán. En Génesis 1, 27 y 28 leemos claramente: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra señoread significa dominar, pero en Génesis capítulo 3 el dominio de la tierra fue transferido de Adán al diablo por derecho de conquista, podríamos decir. Al menos en 3 ocasiones el Señor Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, 14:30 y Juan 16:11. Por lo tanto, el conflicto de los creyentes es, según Efesios 6:12, contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amigos, Satanás es el principal gobernante de este sistema mundano. En 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por otro lado, algunos dijeron que Satanás gobernaba la tierra cuando Dios la creó, y que fue entonces que él dijo en su corazón: ascenderé a los cielos, de acuerdo a Isaías 14. Y por ese acto presuntuoso Dios trajo juicio sobre la tierra. Algunos piensan de que la tierra estaba desordenada y vacía y que algo estaba mal antes de Génesis 1:2 allí. Otros piensan de que todo llegó a estar mal cuando Satanás introdujo el pecado en Adán y Eva, en el capítulo 3. Sea como sea, el caos, el desorden, es el resultado del juicio divino debido a la caída del primer custodio de la tierra, Adán. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 6, Satanás dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mi amigo, la tierra y sus reinos fueron entregados a él, pero no por Dios. Fue Adán quien entregó su dominio a Satanás. Ahora, si Cristo se hubiese rendido ante Satanás adorándole, Satanás hubiese entregado a Cristo el gobierno de este mundo, pero hubiese estado bajo la dirección de Satanás. Ahora bien, en el futuro, el anticristo aceptará este ofrecimiento de Satanás. Se entregará completamente al diablo y recibirá su poder y su autoridad. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y en Apocalipsis 13:2 leemos: el dragón entregó su poder al anticristo.
El poder del anticristo tendrá un origen sobrenatural y esto se verá en sus logros. En Apocalipsis 13:5 dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en Apocalipsis 13:7 declara que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La supremacía de aquel hombre de pecado del futuro, el anticristo, no puede ser explicada por su personalidad inusual, sino por un poder sobrenatural invisible recibido del diablo. Y entonces en el hombre de pecado, Satanás encontrará al fin quien deseosamente acepte su ofrecimiento. Ahora hay algunos que no creen que un gobierno mundial sea posible, pero los estudiantes de la Biblia saben que sucederá con seguridad. Hace muchos años, el doctor Wilbur Smith dijo que las noticias en los periódicos y cualquier libro que estudie los problemas actuales apuntan a que la única esperanza para la humanidad en esta hora es un gobierno mundial. Una de las condiciones de vida que marcan el fin de los tiempos es que toda la sociedad se está preparando para aceptar el liderazgo de un hombre con ciertas características. Recuerdo que la República de Platón proponía tal gobierno y por lo tanto podemos decir que la idea no tiene un origen reciente. Emmanuel Kant, en su escrito Hacia la paz universal, nos dice que su idea era una sociedad de naciones que reúna a todas las naciones de la Tierra. A pesar de lo visionario que este ideal parezca ser, es, sin embargo, el tema inevitable en el cual todos los hombres están involucrados. Más recientemente, la idea de un gobierno mundial ha sido expresada aún por los cuerpos eclesiásticos. Esta idea se desarrollará y va a encontrar apoyo gradualmente a medida que el tiempo avanza hacia su fin. Después que la iglesia haya sido arrebatada, el mundo estará listo para aceptar a un Superman, el anticristo, el hombre de pecado. Algunos quizás se preguntan en qué parte del mundo aparecerá primero el hombre de pecado. Bueno, creo que su poder se manifestará en los países representados en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Lehmann Strauss cree que surgirá en la región del antiguo imperio romano. Recordemos que el primer imperio de la profecía de Daniel fue Babilonia. El segundo fue Medo-Persia. El tercer imperio fue Grecia y el cuarto, representado por piernas y pies de hierro, fue Roma. Creemos que el hombre de pecado surgirá de la reconstrucción del cuarto imperio. Cuando usted compara Daniel 7, desde el versículo 4 al 7, con Apocalipsis 13, 1 y 2, verá la confirmación de esto. El dominio del hombre de pecado no estará limitado solo al imperio romano, sino que tendrá un poder universal. Ciertos hombres en el pasado aspiraron a la supremacía mundial. Para mencionar algunos, podemos recordar a Alejandro Magno, César, Napoleón, Mussolini, Hitler. Cualquiera puede pensar que un gobierno mundial no es posible, pero piense lo que hubiese sucedido si Alemania hubiese descubierto primero la bomba atómica durante el gobierno de Hitler. Pero Dios no permitirá que ningún hombre lo lleve a cabo antes del tiempo señalado. En el tiempo presente, la globalización ha acercado las distancias en el mundo. Ya lo había dicho el doctor Albert Einstein, el secreto de la bomba debe ser entregado a un gobierno mundial que tenga poder sobre todos los asuntos militares. El anticristo ejercerá dominio mundial. Esto surge claramente de algunos pasajes de las Escrituras, por ejemplo, Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. En Apocalipsis 13, 7 y 8 leemos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los moradores de la tierra. Su gobierno será un régimen político totalitario, de acuerdo a Apocalipsis 13, 4 y 7. Será un régimen totalitario desde el punto de vista religioso y también económico.
Bajo tal gobierno, cualquiera que llegue a desafiar sus decretos no tendrá derecho a seguir viviendo. Ellos no permitirán que se compre o venda mercaderías sin un control absoluto. Esto incluye el alimento, la ropa y el empleo. La identificación de aquellos súbditos del anticristo será el número 666. La Biblia dice en Apocalipsis 13:17 que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora bien, una pregunta: ¿por cuánto tiempo gobernará el anticristo? La duración de su gobierno será breve. Hemos visto que él no se revelará hasta que la Iglesia y el Espíritu Santo sean quitados de la tierra. El arrebatamiento de la Iglesia llegará al final de la presente dispensación y comenzará entonces la 7ª semana de la profecía de Daniel. La semana aquí es igual a 7 años. Hablamos de una semana, la tribulación, pero semana de años, 7 años. Y al final de esos años, Cristo regresará a la tierra con sus santos. Por lo tanto, el gobierno del hombre de pecado no excederá los 7 años. Este tiempo ha sido prefijado y anunciado por Dios. Esto se indica en varias partes del libro de Daniel. Aunque el período de tiempo parezca corto, podemos estar seguros de que todos los propósitos declarados de Dios para aquel período serán cumplidos. El mayor cumplimiento sucederá durante la última mitad de la semana, o sea, los últimos 3 años y medio. Ese es el significado de la frase tiempo y tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25, como así también corresponde a los 42 meses de Apocalipsis 11:2 y a la frase 1260 días de Apocalipsis 11:3. Durante la primera mitad de la semana, es decir, por 3 años y medio, el anticristo estará ocupado con la religión y el templo judío. Surgirá como un nuevo líder, el cuerno pequeño entre los 10 reinos. Es el que cabalga el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Se hará prominente con el resurgimiento del Imperio Romano, y todos los otros líderes nacionales reinarán con él, pero estarán bajo su dominio. Al final de los primeros 3 años y medio, él habrá ganado supremacía mundial. Ahora, el verdadero propósito de la tribulación será logrado durante los últimos 3 años y medio. La tribulación no tiene nada que ver con la Iglesia, sino con Israel en la tierra. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y entonces, amigos míos, al final de la tribulación, el anticristo encontrará su juicio. Cuando los propósitos de justicia de Dios hayan sido logrados durante la tribulación, entonces el hombre de pecado recibirá su castigo. No hay nada en toda la literatura que llene de temor reverente como las predicciones de los juicios venideros de Dios. Zacarías 14 dice a partir del versículo 1: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ah, mis amigos, ese será el día del Señor que todos los cristianos estamos esperando. Pero primero, muy pronto, sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra esperanza está basada en el regreso del Señor Jesús para llevarnos al cielo. Sabemos que cuando Cristo venga,
nuestras tristezas y pruebas terminarán. Con la última persona que acepte a Cristo como Salvador, la última alma habrá sido agregada a la iglesia de Cristo, y entonces Él nos llevará para que estemos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Mi amigo oyente, si usted nunca antes ha sido salvo, es decir, si nunca se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador, por favor, Dios le da una oportunidad. Decídase por Cristo ahora mismo. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Él murió sacrificialmente en la cruz para pagar por nuestros pecados. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Murió, fue sepultado, resucitó triunfante para ser nuestro Señor y muy pronto regresar a buscarnos. Confíe en Él, recíbale como su Salvador personal. Y si usted necesita aconsejamiento, comuníquese con nosotros a la consejería de esta radio en esta localidad. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos este tema con una palabra de esperanza. En el mundo vendrá la hora más oscura, la tribulación. En el mundo se manifestará un gobernador mundial malvado. Pero usted puede ser salvo de todo eso y aún salvo por la eternidad, confiando en Cristo el Señor y Salvador, desde ahora y para siempre. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.